Yo, a día de hoy, en términos generales, no recomendaría añadir contenido en las categorías. ¿Crees que Google ya es capaz de saber que esa categoría va de zapatillas de andar por casa sin que nosotros se lo digamos con contenido? Sí. Funcionaba muy bien, por ejemplo, gastarte 2.000 euros y aparecer el ABC, fueras quien fueras, hablara de lo que hablara, porque te transmitía una autoridad de la hostia y eso te mejoraba el posicionamiento sí o sí. Ahora, hoy en 2024 y en 2023, 2022, ese enlace a lo mejor no te sirve absolutamente de nada. Si a una empresa le interesa el SEO en general, tiene que apostar por alguien que esté con la cabeza y las manos todo el día en esto, porque te cambia alucinantemente todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 158, en el que vamos a hablar sobre técnicas que ya están obsoletas sobre SEO en este 2024. Cosas que no tienes que hacer, o que por lo menos vamos a charlar sobre si hay que hacerlas o no hay que hacerlas en este 2024, para que entiendas si las 150 actualizaciones de algoritmos que hemos tenido en el 2023, que ya pasó, pueden influirte en el posicionamiento SEO en este 2024. Y para hablar de SEO viene nuestro gurú, nuestra veleta, nuestra brújula, el The King of SEO en Marketing Paradise, sin presión, Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por traerme otra vez aquí. Y nada, vamos a darle un poco de caña con un tema a lo mejor un poco polémico, pero bueno, yo creo que bastante bonito de tratar. ¿Crees que después de que se publique este programa habrá manifestaciones en la puerta de la oficina por tus declaraciones? Y en Ferraz también, seguramente. Las de Ferraz siguen. ¿Crees que las de Ferraz siguen? Vale. Vamos a hablar de cosas que o no se deberían hacer, o por lo menos hay que plantearse si hay que seguir haciendo en este 2024, que recién arrancamos, para que todo el mundo pueda replantearse si la estrategia que está siguiendo en Google es buena o es mala. Esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Venga, vamos a por lo primero. A ver cuánto barro tenemos. Vale, pues bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir que ¿qué es lo que entendemos por obsoleto? Lo que vamos a tratar aquí es, más que a lo mejor obsoleto, cosas súper prohibidas, son cosas que no merece la pena hacer, no merece la pena perder el tiempo con ello, y otras que sí que son obsoletas 100%, que es como muy, como me gusta a mí decir, SEO 2010, ¿vale? Que es cuando se nota cuando la gente aprendió SEO hace muchos años, no se actualizó y sigue anclada un poco en... El SEO vintage. En 2000, el SEO vintage, sí. El SEO de Bertín Osborne, ¿eh? Por lo menos. Vale, entonces, el primero sería hacer post de una longitud concreta. Lo típico de cuando se daban las recomendaciones de ¿cuánto tengo que hacer el post? De 2.000 palabras. Palabra arriba, palabra abajo, pero 2.000 palabras. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Que cuando no se llegaban a esas 2.000 palabras, se metía una cantidad de paja exagerada. ¿Qué pasaba? Que sí que en realidad sí que posicionaba mejor esos posts más largos, pero Google al final cada vez piensa más en el usuario y cada vez es más importante dar la respuesta a la intención de usuario lo antes posible. Tengo muchas preguntas con esto. Te voy a hacer una como muy concreta. Cualquiera que nos esté escuchando que tenga una tienda online y siga pegándose con el volumen de contenidos que tiene que tener una categoría, por ejemplo. Clásico de... sí, que hay que dar la respuesta al usuario y tal, pero la realidad es que el usuario está buscando collares, y si yo hago una categoría solo con collares y no hay texto de collares, antes, bueno, ahora nos dices tú ahora, pero antes eso, chau, chau, no funcionaba. Ahora, ¿qué nos puede decir esto? O sea, ¿qué es lo que tú más ves? Además que tú estás especializado en e-commerce. Sí. ¿Recomiendas, no recomiendas? ¿Los e-commerce con categorías posicionadas siguen teniendo contenido? Pues mira, era un punto que tenía más adelante de los polémicos, pero ya lo adelantamos para ir metiendo un poco de picante. Dale. Vale, primero, depende del negocio. Si estamos en un negocio en el que tenemos que explicar el contenido el producto que tenemos, sí que merece la pena desarrollar y poner algo de contenido. Por ejemplo, una tienda de informática. Pues poner los ordenadores portátiles, son de este modelo, tenemos distintos modelos de pantalla táctil, tal. Eso, correcto, siempre y cuando no haya demasiada paja. Pero, por ejemplo, tú decías lo de los collares. Sí.
Vale, en uno de collares a lo mejor puedes meter algo de contenido, de diferenciar entre que si de plata, porque la plata es así, plata de ley, plata oro o demás, pues eso lo puedes utilizar. Pero, por ejemplo, en un e-commerce de zapatillas de andar por casa, Vale. ¿vale? Pues probablemente no merezca la pena poner un contenido de el origen de las zapatillas de andar por casa y desarrollar todo eso en una categoría, porque al final vas a desviar un poco a Google de cuál es la intención de usuario de esa propia categoría. Entonces, yo a día de hoy, en términos generales, no recomendaría añadir contenido en las categorías en general. Pero si ya lo tienes, tampoco iría corriendo a eliminarlo. Vale. O sea, detectaría un poco cómo están los competidores, qué podemos hacer y demás. Pero lo que te digo, que no... ¿Tú crees que las categorías una categoría nueva de e-commerce a la que no le metemos contenido? Porque al final lo del contenido se hacía sobre todo para que Google entendiera un poco la semántica de, oye, de qué va esta URL y qué estás enseñando, porque tú podías tener luego nombres de producto que no pusiera collares y que fuera especial no sé qué y o sea, no le dijera a Google de qué va. Por eso metíamos contenido en las categorías. Sí. ¿Crees que Google ya es capaz de saber que esa categoría va de zapatillas de andar por casa sin que nosotros se lo digamos con contenido? Sí, porque si tú tienes optimizados los SAL de los productos, vale, los nombres de los productos, vale, y ya tienes también el title, tienes también el H1, o sea, por contenido lo que estamos hablando realmente es el tochaco que se redacta y se pone debajo de las categorías. Sí. Lo demás también es contenido en sí. Entonces, con el resto del contenido das a entender a Google, o deberías dar a entender a Google, de qué va tu página. ¿Qué extras puedes añadir? Pues el típico de relacionados, de incluso preguntas frecuentes. A lo mejor en vez de escribir 10 párrafos sobre collares, pones preguntas frecuentes y contestas a esas preguntas y es un contenido mucho más valioso para el usuario y también para Google. Y algo que se hace mucho además es coger como esas preguntas frecuentes que son un poco las relacionadas que luego te salen en Google, ¿no? Sí, que a veces te salen. Que salen, a veces no salen. Google, de hecho, hace relativamente poco se las cepilló de los resultados de búsqueda. De repente las ha vuelto a poner y no sabemos muy bien. Está jugando un poco con nosotros, pero bueno, eso da por otro va debate. jugando con nosotros toda la vida. Sí, eso. Vale. Seguro que va a haber bueno, no sé si un montón, pero sí que va a haber gente que nos diga, pues yo tengo un e-commerce que... Con este tono además te lo van a poner. Yo tengo un e-commerce con una categoría y le meto textos y tal. ¿Has detectado algún patrón de, oye, alguno de los sectores con los que trabajamos de clientes donde sí o sí sea imprescindible seguir teniendo contenido? ¿O no hay sectores donde digas todos los competidores tienen contenido? Sectores en los que habría que ver los complejos, en lo que tú realmente, poniéndote en la piel del usuario, vas a esa tienda física, no tienes ni idea y tienes que preguntar a alguien para que te ayude a elegir un móvil, un no sé qué, un lo que sea, sería como un ejemplo perfecto de tengo que poner contenido en mi categoría porque los usuarios normalmente no van a ser muy expertos en esto. Poniendo el caso contrario, pues eso, voy a comprar unas zapatillas y no a que me venga la típica mujer o hombre a decirme ¿necesitas ayuda? Y normalmente nos mandas a paseo, pues ahí lo mismo un poco en el online. No sería necesario explicar estas zapatillas son blancas, porque comprar zapatillas blancas es lo mejor que puedes hacer en este año. Entonces, si estás pensando en comprar zapatillas blancas online... Claro, sí, es que eso... o sea, por favor. El segundo punto, de hecho, va justo con el chistecito de ahora, densidad de palabras clave. Sí, densidad de palabras clave. Había un mantra hace también SEO 2010, había un mantra que había que repetir una palabra clave entre un 3 o un 5% en un contenido. No estamos hablando ya solo de e-commerce, en un contenido de post de blog o de lo que sea. Y había que hacer casi más de un 5%, te podían penalizar, menos de un 5%, pues a lo mejor no posicionabas. A día de hoy, en 2024, hay que olvidarse de eso ya. De hecho, nos tenemos que haber olvidado hace muchos años. Porque es algo que Google ha dicho que no se utiliza. Bueno, de hecho, nunca ha reconocido que haya utilizado, pero es algo que Google es más inteligente, entonces sabe ver los singulares, los plurales, los sinónimos, saber relacionar mucho mejor todo el contenido y analizarlo. Entonces, ahora mismo,
optimizamos un contenido, creamos un contenido, ponemos la keyword en el title, en el H1, vamos, eso es lo típico, eso siempre, en algún encabezado, y a lo largo del contenido podemos poner algo, pero no hacer esos cálculos matemáticos que no nos llevan a nada. Y sobre todo, un extra, lo típico de poner negritas cada vez que aparece la keyword, eso hay que olvidarlo. En realidad, este consejo no es tanto como en plan de dejar de hacer en el 2024, esto igual deberías de haberlo hecho, dejado de hacer hace ya, Sí. como se dice ahora, antes del COVID. O sea, antes del COVID ya deberíamos haber dejado de hacer esto, ¿no? Antes del COVID, sí, muy bueno. Sí. Vale, vamos a por la siguiente. Y me dejo una cosa para el final. Te voy a meter en un lío. Te anticipo que te metería en un lío, pero más adelante. Qué raro. AMP. Vale. AMP. Las páginas AMP que también en 2016, 2017 todos nos volvimos locos para implementarlas porque en realidad tenía toda la lógica del mundo. Sí, o sea, Google la sacó, ¿vale? Para quien no sepa, son un tipo de páginas especializadas o diseñadas para móvil bajo unos estándares de Google y que buscaban una sencillez de código lo máximo posible para que al final esas páginas pesaran muy poco y que cargaran antes. ¿Qué pasa? Que en esa época es verdad que los diseños móvil estaban bastante mal hechos, pesaban mucho, no estaba bien adaptado, no eran responsive o incluso, como se dice ahora, no son, o como se dice desde hace años, no son mobile first. Primero pensar en móvil y después en desktop. Entonces, esto se usó mucho, ahí era requisito incluso indispensable para salir en las noticias destacadas cuando buscabas desde móvil, o sea, todos los medios lo utilizaban y muchos de ellos seguramente lo sigan utilizando, pero a día de hoy ya no tiene tanto sentido porque realmente ha evolucionado mucho el diseño, ha evolucionado mucho, incluso las conexiones desde móvil son más rápidas que en 2016, lógicamente, y todo carga antes, entonces ahora mismo, perder tiempo en implementar una AMP en tu web es precisamente eso, gastar un tiempo que puedes usar en precisamente hacer más rápida la velocidad de carga en general de tu web. Entonces, no merece la pena, salvo casos, no sé si decir muy concretos o excepciones, o casi en ningún caso ya ahora mismo utilizar esta... A mí solo se me ocurre que tuviera sentido utilizar AMP si no tienes una versión mobile o no la tienes en condiciones, ¿no? O sea, como para sustituir un poco, que en realidad es tapar un agujero, pero que no, o sea, que no lo tapas, de verdad. Pero es que te merece más la pena invertir ese tiempo en hacerlo bien en mobile que no en AMP. O sea, al final es que si ya el tráfico mobile es el 70% del tráfico total en una web, pues invierte en hacer las webs en mobile bien. Tío, me acuerdo cuando salió la MP que fue realmente un boom. O sea, el MP para SEO fue Clubhouse para la gente normal. En plan de, ¡wow! Impresionante, esto va a ser espectacular. Y en algún momento eso se fue al carajo que debía. Sí, es como la optimización para búsquedas por voz. Es verdad, la búsqueda por voz. Llevamos desde el 2010, Llevamos ahí, esperando las búsquedas por voz. A ver cuándo lo peta. Más de un estudio vi yo, que a estas alturas prácticamente nadie iba a escribir y hubo quien decía que la evolución nos iba a llevar a perder dedos y movilidad los dedos, porque claro, no los íbamos a utilizar. Bueno, y realmente ahora tenemos ya unos dedos... Hay que hacer alguno de tendencias de marketing, que es lo que se lleva ahora, las tendencias de este año. El social selling, las búsquedas por voz... Bueno, dejamos que lo hagan otros. Y luego lo comentamos. Nosotros ahora lo nuestro. Venga, más cositas. Vale, otro típico que a lo mejor ya no es tan claro. El impedir el rastreo en una web de los enlaces legales, sobre todo del aviso legal, del sobre nosotros, de los perfiles de autores. Antes era muy típico que para mejorar el rastreo de una web, todo eso se impidiera de rastrear o de indexar, porque no merecía la pena. ¿Qué pasa? Ahora Google cada vez se fija más en quién está detrás de una web. Vale. Eso, a través de qué zonas lo puede ver. Al aviso legal, ¿vale? Por ejemplo, que siempre suelen salir los datos de la empresa o de la persona. También el típico sobre nosotros, los perfiles de autores. Todo eso, cada vez Google lo tiene más en cuenta porque al final tiene más en cuenta la autoridad de la persona o de la empresa sobre la temática que trata
y entonces realmente no tenemos que ponérselo difícil, tenemos que hacer lo contrario, ponérselo fácil. Esto no quiere decir que cojamos y que indexemos la política de cookies. O sea, política de cookies, nada, cero, eso lo podemos olvidar. Pero, por ejemplo, que el aviso legal se rastree bien. A lo mejor no hace falta indexarlo, pero sobre nosotros o quiénes somos o lo que sea eso, que sí que se indexe y que Google lo vea, está bien, porque al final el posicionamiento de Google es muy automático, pero una parte viene por los evaluadores de calidad. Y evaluadores de calidad son personas como tú y como yo que paga Google para que entren en tu web y vean si responde adecuadamente a la búsqueda que se ha hecho. Y ver quién está detrás. Entonces esas personas van a buscar dónde está sobre nosotros tu aviso legal. Entonces tenerlo fácilmente accesible es positivo de forma indirecta o a la larga, como queramos decirlo, para el posicionamiento. Puede que este punto ya sí que haya un poco más de grises en esta recomendación. Yo conozco a muchos SEO que siguen haciéndolo de bloquearlo. Sí. Se me ocurre algún argumento para bloquearlos. Por ejemplo, un perfil de autor tiene sentido abrirlo para Google si está currado. O sea, si al final esto es Víctor Benítez y un listado de los artículos que has escrito, por ejemplo, no sé si te suma o te resta. Si no tienes una web muy grande, entiendo que al final el presupuesto de rastreo no es algo que a ti te vaya a cambiar la vida y te vaya a dar igual meterla o no. Pero una web con 500.000 URLs, de las cuales 20.000 sean archivos de categorías, archivos de autor, páginas que no, o sea, que no quieres que se indexen seguro, pero que a lo mejor el rastreo tampoco tiene sentido. Yo que sé, a lo mejor si tienes problemas de presupuesto de rastreo, que lo que a ti te interesa que rastree no te lo está rastreando en condiciones, abrir esto no sé si va a ayudarte tanto a la autoridad como para perjudicarte con lo otro. No, a ver, caso, por ejemplo. O sea, desde luego, si tienes el típico perfil de autor en un WordPress que es redacción y no tienes nada currado ni nada, absolutamente lo puedes bloquear, ponerlo. De hecho, incluso puedes ponerlo en no index y puede ser recomendado. Pero eso no sería lo ideal tampoco. O sea, lo ideal sería tenerlo currado y demás y dejarlo que se indexe y que se vea bien quién está detrás. Que eso va muy relacionado en lo que hemos hablado ya de mejorar la autoridad. Para esto de la autoridad, tiene quién está detrás, que efectivamente como que cada vez se ha puesto más relevante. ¿Crees que entonces Google utiliza cosas como el aviso legal? Entonces. Sí. Vale. Sí, el aviso legal, que es donde se pone el nombre de la empresa, incluso si es una empresa, pues está en el tomo no sé cuánto, está tal, eso sí se utiliza. Vale. Esto sí que es muy 2024, ¿eh? Esto no es vintage, esto es nuevo. Eso sí, eso desde hace un tiempo se está diciendo que se utiliza. Y de hecho... Tiene sentido en realidad, si lo piensas. Sí, claro. De hecho, igual me salgo un poco del tema, pero ahora mismo está habiendo un juicio en Estados Unidos contra Google en el que está saliendo un montón de información de cómo evalúan, de cómo hacen las cosas y tal, los de Google, cosa que nunca que han tenido que decir porque les han obligado. Y están haciendo mucho hincapié en los evaluadores de calidad que te entran en la web, que te miran esto, que te miran quién está detrás, que si la respuesta es correcta. Tiene sentido, ¿no? O sea, si al final una de las cosas que necesita confirmar Google es la fiabilidad de quien está detrás de esto, los millones de web, para empezar, que hay sin aviso legal, ya tendrían que partir con desventaja. O sea, que es verdad que tiene sentido que revisen esto. Pero es verdad que eso puede ir en paralelo a si lo rastrea o no lo rastrea, ¿no? O sea, es verdad que si no lo rastrea ni siquiera puede validar si lo tienes. O sea, que tendría sentido dejarlo rastrear simplemente para que el propio robot pudiera validar que existe, ¿no? Sobre todo, también para que se encuentre más fácil dejarlo rastrear. O sea, si tendrá una persona en la web y hace scroll y lo ve abajo del todo y es un evaluador, pues bien, a lo mejor lo puedes tener en no index o lo que sea. Pero cuanto más fácil se lo pongamos, mejor. Vale. Venga, más cositas. Vale, cambiando un poco de tercio. Unos cambios que se solían hacer mucho eran los cambios en las URLs. El típico de esa URL ha puesto un D, la preposición D. Vamos a quitarla porque tienen que ser lo más cortas posibles y tal y cual. O vamos a ponerlo en plural, o vamos a ponerlo en singular. A día de hoy, en 2024, y ya desde hace años, importan cada vez menos las URLs, van teniendo un poquito menos de importancia. De hecho, si te fijas, entrando desde dispositivos móviles, ya a veces ni muestra la URL, muestra mejor el título y ya está.
Y aparte de que tiene menor peso, lo que te puede aportar un cambio de URL de añadir una palabra que no es una keyword, lo que te puede aportar al posicionamiento es muy bajo, Vale. sobre todo si lo tenemos en consideración respecto a tener que a lo mejor hacer una redirección, tener que cambiar toda la estructura de URLs. Vale. O sea, es mejor optimizar un title, una metadescripción, un H1, todo eso, que no tocar la URL en muchos casos. Vale, o sea, clarísimo lo de no tocar una que ya existe. ¿Una nueva? ¿Qué harías? ¿Qué haces tú cuando sacas una nueva? ¿La mantienes con preposiciones o las quitas? ¿O te da un poco igual porque no mueve mucho la aguja esto? No mueve la aguja. Vale, o sea que lo podemos poner como Yo, queramos. personalmente, si sea un post de blog, Sí. sí que lo pongo todo. Pongo hasta la Y del I no sé qué. Eso sí que Vale. lo pongo, como que me da la sensación de que se entiende mejor. Si estamos más en categorías o en e-commerce, sí que a lo mejor pongo zapatos niña y no pongo zapatos de niña Vale. en la URL. Además es que yo creo que o sea, yo seguro, pero no sé si yo soy como muy digital, pero la gente normal también utiliza un poco las URLs para saber un poco dónde están, ¿no? Para contextualizarse un poco. Es decir, que si al final tenemos que poner collares de plata para mujer modernos, si utilizamos la URL para saber dónde estamos, cuanto menos... O sea, que es más fácil de poner collares plata mujer modernos y dices lo mismo con menos palabras, ¿no? Sí. Sí, claro, a ver, se puede poner con menos palabras o con más, como sea. Desde luego lo que hay que establecer es que si ya lo haces, si lleva 5 años así y el cambio mínimo que quieras hacer es eso, es tan pequeño que no tiene mucha lógica, mejor no lo hagas. Vale. O sea, la URL es lo que siempre hay que pensarse 2 veces si merece la pena cambiar o no. Vale. Me interesa mucho el siguiente punto. Enlacitos. Cuéntanos, ¿qué es esto de los enlacitos? Vale, link building. La técnica de conseguir enlaces, ¿vale? Conseguir siempre entre comillas, porque muchas veces sabemos que es comprar. ¿Los consigues o lo que de otra manera? Sí. Pero bueno, en el mundo de Yuppie de Google debería todo el mundo enlazarte de forma desinteresada. Claro, contenido de valor. Entonces, ¿qué ocurre? Antes te funcionaba muy bien, por ejemplo, gastarte 2.000 euros y aparecer en el ABC. Vale. Fueras quien fueras, hablara de lo que hablara, porque te transmitía una autoridad de la hostia, Sí. y eso te mejoraba el posicionamiento sí o sí. Ahora, hoy en 2024 y en 2023, 2022, ese enlace a lo mejor no te sirve absolutamente de nada. Y vale un dinero eso. Y vale un dinero. O sea, esto es realmente útil para alguien que se piense que es mejor salir en elmundo.es que en una revista de su nicho, ¿no? Efectivamente. Hay que buscar la afinidad, que es ahora lo que más se lleva, es buscar la afinidad temática con el medio que te enlaza. O sea, por ejemplo, pues en Marketing Paradise sí que nos interesa aparecer en medios que hablen de marketing, de redes sociales, de SEO y demás. Pero a lo mejor no nos interesa aparecer en un medio demasiado generalista. Vale. Ya si vamos al e-commerce, pues si estamos en ropa de mujer, nos interesa aparecer en medios que hablen de ropa de mujer. A lo mejor no interesa aparecer eso, en medios muy tochos. Tengo un caso. Buah, menudo pozo te voy a acabar. Imagínate que yo tengo un servicio de cerrajeros. ¿Dónde están las webs especializadas de cerrajería en las que conseguir un enlace? O sea, hay un montón de sectores que, macho, en cuanto te sales de los mainstream clásicos, moda, no sé qué tal, o sea, ¿cómo puedes enfocar una estrategia de enlazado que sabes que es importante para ti cuando no tienes otros medios afines en los que pescar enlaces? Vale, por ejemplo, cerrajeros. Nadie va a tener un blog sobre cerrajería, seguramente. No creo. Pero tienes que pensar qué medios pueden estar relacionados. En este caso, con cerrajeros, pues estaría relacionados a lo mejor medios que hablan tema de hogar, de casas, de edificios industriales. ¿Qué puede más hablar de cerrajeros? A lo mejor el tema de los seguros. ¿Del seguro cubre mi seguro en cambio de cerrajería? Como cosas que pueden hablar de tu sector o que están relacionados. O sea, lo puedes pensar a nivel de negocio y luego trasladar ese pensamiento de nivel de negocio
a nivel de inbuilding y es quién tendría sentido que me enlazara Vale. y quién no. Vale. Tío, ¿y hay alguna manera de entender cuáles son las relaciones que tienen entre las entidades? Es decir, que Google, ¿qué relaciones tiene con marketing, por ejemplo? Es decir, marketing. ¿Qué entidades están relacionadas según Google con marketing? Eso hay manera de saberlo. Sí, hay distintas herramientas que te miran las temáticas relacionadas. Vale. Vale, oficiales por parte de Google, hay alguna un poco relacionada con inteligencia artificial que sí que te miran, que hablan mucho del tema de las entidades, Sí. ¿vale? Que te analiza un texto, te mira las entidades y demás. Ajá. Y luego aparte hay herramientas ya más específicas, en concreto a lo mejor de link building, que lo que te hacen es analizar la página web con la que pretendes enlazarte, o que te enlaza, mejor dicho, y ver si hay afinidad de las temáticas que se tratan. Vale. Eso también Vale. es el futuro del link building y bueno, el presente y el futuro del link building es hacerlo de esta forma. Vale. O sea, sí que ya hay manera de hacer esto en condiciones y no de pensar de... Sí. Yo creo que esto está relacionado con no sé qué e ir al tuntún. O sea, Sí, sí. podéis sacar datos como Sí. para decir, estas son las entidades que nos interesan, ¿no? Sí, al final se rastrea, se compara y afinidad temática. Vale. Se habla sobre esto, se posiciona sobre esto. Si se posiciona sobre temas de salud, entonces, y yo soy algo de salud, pues entonces me interesa. Vale, guay. Venga, ¿qué nos queda? Vale, pues lo que nos quedaría sería, sobre todo, ya un poco relacionado con todo esto, el tema de, que está todo muy relacionado, de escribir sobre algo que no tienes ni idea y tratar de posicionarte sobre ello. Vale. En SEO 2010, ¿vale? Vamos a poner ese 2010 pre-COVID, muy pre-COVID. Ahí, si tenías autoridad, podías escribir sobre absolutamente lo que te diera la gana y te posicionabas. O sea, si tenías autoridad, ¿vale? Que la autoridad era difícil de conseguir igualmente. Podías escribir temas muy diversos y te posicionabas. Estabas en la moda infantil, por ejemplo, y escribías sobre los disfraces que hay que llevar en carnaval y te posicionabas. Eso en día de hoy, Google, digamos que ha cortado un poco el grifo y ha dicho, a ver, si tu temática es esta, te dedicas a esto y a esto, solo te vas a posicionar sobre lo que supuestamente eres experto. Esto muy relacionado ya con lo que hemos hablado de perfiles de autores, de ser experto en una temática. Lo que digo, o sea, si yo estoy por mucho que tenga mucha autoridad, si en un e-commerce pues eso, de moda infantil, me pongo a hablar de croquetas, pues no vamos a posicionar por croquetas. Ya. O sea, entiendo muy bien que al final la especialización ayuda un montón. Tío, ¿qué está pasando con los negocios que no están especializados? O sea, que no es que sea una estrategia SEO. ¿Qué está pasando con un e-commerce que tenga 150 categorías verticales que entre ellos no tengan nada que ver más allá de que lo vende la misma persona? Vale, ahí lo que tienes... O sea, a ver, por ejemplo, el Corte Inglés. O sea, el Corte Inglés es... A ver, es que es una autoridad tremenda, se va a posicionar siempre muy bien para todo, pero sí que es verdad que va a tener ciertas secciones a las que son más expertos o que tienen más autoridad. Tienen más autoridad en ciertas secciones, seguramente, o sea, esto no lo analiza, pero lo tendrán al sector de la moda, pero seguramente para el tema de electrodomésticos y todo esto le cueste un poco más, porque no tendrá tanta autoridad para ahí. Eso es lo que ocurre tú cuando tienes un e-commerce y te posicionas muy bien para cierta parte de la web y sacas otra línea de negocio y no te posicionas nada para ella o muy poco, es porque Google considera que tienes autoridad a través de enlaces, de lo que sea, para vender ropa de cama, pero no tienes autoridad para vender colchones. Porque no eres un experto en colchones, eres un experto en ropa de cama, por mucho que de repente hayas añadido la sección de colchones. Vale. ¿Y hay manera de hacerse experto en diferentes verticales con un mismo dominio? Sí, sería consiguiendo seguramente enlaces desde sitios con temáticas afines. Pues que ya lo hemos hablado antes, pues si yo de repente empiezo a vender colchones, pues conseguir que en sitios de colchones hablen de mí o relacionados con el descanso o cómo dormir bien o cosas de esas. Vale.
La última, que también me llama mucho la atención, es que yo soy SEO Vintage. O sea, Sí. yo hoy vengo a aprender un montón esto del VPO. La guerra que nos han dado a los pobres chicos de bien de este país y de este mundo con el VPO. Y ahora de repente, ¿qué pasa con esto? Pues el WPO no es tan importante, al menos en 2024, en los últimos años, como podía serlo antes, ¿vale? Porque las webs han evolucionado mucho, la velocidad de carga ha mejorado mucho, queramos o no. Al final nos hemos puesto un poco las pilas, a lo mejor no tanto como le hubiera gustado a Google. Y también lo que decía, que los móviles son más rápidos, en líneas generales todo carga más rápido. Vale. Entonces, antes una inversión en WPO te podía permitir pasar de 8 segundos de carga a 3 segundos de carga, y eso era, a nivel de conversión, de posicionamiento, pues la pera. Pero a día de hoy, si ya estamos en 2 segundos de que nos tarda en cargar, mejorarlo para mejorar una milésima de segundo, o simplemente fijándonos en la notita dichosa del Google PageSpeed. Qué ganas de que cierre eso. Claro, entonces, yo mi recomendación para los clientes siempre es, salvo que tengas una nota muy, muy baja, de 0, 1, de menos de 10, yo el WPO no lo pondría de prioridad. Vale. O sea, hay muchas cosas que hacer que el WPO. Y sobre todo, el obsesionarse demasiado en tenerlo todo perfecto, tenerlo todo aprobado, todas las métricas perfectas, en dedicarte, en hacer que el equipo de desarrollo se dedique 40 horas en cambiar la estructura del sitio para que le cargue antes un JavaScript que otra cosa, y que con ello se haya mejorado un 1%, es que no tiene sentido. Vale. Tío, de conclusión, al final, me llevo varias. Una, ¿cómo cambia esto? O sea, de verdad, si a una empresa le interesa el SEO en general, tiene que apostar por alguien que esté con la cabeza y las manos todo el día en esto, porque o sea, te cambia alucinantemente todo, mucho y muy rápido. Y luego que hay... o sea, creo que la gran virtud de alguien que hace SEO es elegir bien qué palancas te van a mover a donde quieres y cuáles no. Porque aunque hay aquí cosas que hacerlas no te van a perjudicar, sí que hay un coste de oportunidad de que si haces esto no vas a poder hacer lo que sí que de verdad te ayuda en 2024, que haremos un programa solo de lo que sí que te ayuda para hacer un poco el contrapeso de este, ¿vale? Y elegir muy bien en dónde metes los recursos finitos que tienes para esto, creo que es crítico para que luego funcione. Claro, sí, es saber priorizar. O sea, es tener los conocimientos suficientes para saber qué es lo que te va a mover la aguja de negocio, y saber dónde pisar más el acelerador, dónde no, saber colaborar con el resto de departamentos y sobre todo ahora el SEO es mucho, claro, es una expresión muy mucho que no es adecuada, pero que viene muy bien aquí, pensar muy mucho en el usuario. ¿Qué es lo que le interesa al usuario? ¿Qué es lo que mejor le va a venir al usuario? Esto, pues ya está. No le vamos a meter paja, no hay que pensar tanto en Google, hay que pensar más en el usuario. Con una expresión que firmaría el mismísimo Mariano Rajoy, nos vamos a despedir de este programa. Gracias, Víctor, por pasarte por aquí. Muchas gracias, Jorge. Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por pasarte por aquí una semana más. Lo único que me queda por decirte es que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.